Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal del Rincón del Coleccionista. Bienvenidos, como habéis podido ver en el título, a un podcast totalmente distinto de los que habíamos hecho hasta ahora, donde hablábamos un poco más de actualidad o de temas que son realmente interesantes para los coleccionistas. Y esta vez me voy más a lo personal. Vamos a hacer un podcast que no sé sinceramente cuánto va a durar. Me he apuntado aquí una serie de temas o una serie de anécdotas que me gustaría contaros, pero no sé verdaderamente cuánto va a durar, así que sin más vamos a comenzar hablando de eso, de anécdotas numismáticas, de anécdotas que me han pasado a lo largo de estos más de 10 años que llevo coleccionando. Y es que, pues, como podéis comprender y como os ha pasado a todos, me ha pasado absolutamente de todo en esta afición, concretamente en la numismática. Sí que es verdad que en el coleccionismo, pues, me ha ocurrido de todo, evidentemente, como a todo el mundo, pero concretamente en la numismática, que pues al fin y al cabo es la afición que más me gusta, que más disfruto, pues evidentemente he tenido muchísimo más trato y muchísimas más anécdotas a lo largo de todo este tiempo. Decir que hay anécdotas de todo tipo. Es decir, tenemos anécdotas buenas, tenemos anécdotas divertidas, tenemos anécdotas no tan buenas, tristes, hay absolutamente de todo. Me he apuntado una lista de ellas, pues porque, bueno, tener un poquito una estructura de más o menos cuáles me gustaría contar o, bueno, pues que no se quede tampoco corto este podcast, pero yo creo que van a ir saliendo absolutamente solas. Es decir, yo aquí me he apuntado unas pocas, pero yo no sé si voy a contar 3, 30 o 50. No lo sé porque la verdad es que va a salir solo y que, pues, antes de empezar quería deciros que si os gusta este tipo de contenido, que le deis un me gusta, que si, ya os digo, si os gusta este contenido, os suscribáis porque se van a venir muchos más vídeos, muchos más podcasts, porque veo que os gustan. Y sin más, adelante, vamos a empezar ya a hablar de estas anécdotas numismáticas que me han ocurrido a lo largo de estos, ya digo, más de 10 años coleccionando. Lo primero que me gustaría contaros es un poco el inicio, ¿no? Mi origen con este coleccionismo en particular de monedas. Y es que yo instintivamente, y parece mentira, pero es verdad, es así, instintivamente, ya cuando era muy muy pequeño, cada vez que pues me daban una moneda de 2 euros o me daban pues monedas para ir a comprar chucherías al kiosco, como cualquier niño y demás, pues me daba por mirar las monedas. Ya tenía pues una cierta tendencia numismática, ¿no? Es decir, ya parecía que me interesaba esto. Y cuando veía alguna rara, cuando veía que algo no era lo común, es decir, cuando no salía el rey Juan Carlos en el reverso de la moneda, o bueno, pues lo que sucedía era que yo las guardaba. Es decir, yo cogía esa moneda de euro o esa moneda de 2 euros y yo las guardaba en un estuche que ahora mismo recuerdo perfectamente, un estuche con forma de autobús rojo típico londinense, y las iba guardando ahí. Yo iba ahí guardando mis monedas que decía yo especiales o monedas raras, ya digo, pues podía ser perfectamente, y no recuerdo, si no recuerdo mal, tenía por ejemplo una moneda de 2 euros italiana, la más común, pero para mí era raro ver pues el busto de Dante Alighieri, al que pues a día de hoy evidentemente conozco, he estudiado y he disfrutado de su obra, pero cuando era pequeño pues no tenía ni idea y para mí era pues una moneda rara. También recuerdo, por ejemplo, tener monedas de 2 euros conmemorativas, que estas sí que había bastantes, y recuerdo, por ejemplo, la del Quijote, una moneda que me parece pues muy muy bonita dentro del marco de monedas conmemorativas españolas, y también estaba ahí guardada en ese estuche. Y luego pues evidentemente monedas tanto de céntimos como monedas de 1 euro de otros países. Recuerdos así que tenga yo ahora mismo de qué monedas había en ese estuche. Bueno, pues juraría que también había monedas conmemorativas de Italia, también habría alguna, yo creo que de las primeras emisiones había alguna. Y luego pues también, ya digo, de monedas de euro, pues Alemania, Bélgica, Francia, había también alguna. En los céntimos, pues ya os podéis imaginar que con la gran variedad que hay de ellos, pues también había un montón de los diferentes países. Entonces, pues así empecé un poquito lo que es a guardar
esto que quede bien claro, a guardar este tipo de monedas porque realmente yo tan pequeño no era un coleccionismo como tal. O yo no lo consideraba, ni ahora mismo lo considero, viéndolo con perspectiva, un coleccionismo como tal. ¿Por qué? Pues porque yo simplemente las guardaba, pero yo no sé si era a método de curiosidad o por qué, pero no lo consideraba un coleccionismo como tal. Un coleccionismo yo lo entiendo como ya, vamos a ver, cuando tú tienes la colección, te faltan este número de piezas, por lo tanto, pues tú ya tienes una sistemática, tienes unas piezas que faltan y tú las vas, digámoslo así, tachando, ¿no? O por lo menos en mi opinión, así es como funciona mi coleccionismo. Sobre todo, además, compartiréis conmigo esta opinión los completistas, ¿no? Los que vais haciendo año tras año vuestra colección, tachando, bien sea, ya digo, de monedas españolas antiguas o de euros, pues yendo año tras año. Eso es para mí el coleccionismo. Y yo eso no lo hacía. Yo simplemente, bueno, pues digámoslo así, era un precoleccionismo en el que yo pues guardaba mis monedas y ahí las tenía. Luego, por ejemplo, también he tenido la suerte, he tenido la oportunidad de que mis abuelos maternos pues tenían guardadas monedas antiguas de pues de tanto de sus abuelos o de ellos mismos y que pues de vez en cuando pues nos las mostraban en su casa. Y así es como también me hice con alguna pieza, que tampoco os creáis que era gran cosa, ni muchísimo menos, piezas de 5 y de 10 céntimos de cobre, tanto de 1870 como de Alfonso XII, de 1870, recordemos, gobierno provisional, la perra chica y la perra gorda, y pues al final me parecía súper curioso, también de pequeño, estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años, pero bueno, yo las tenía y me gustaban, me llamaban la atención. Recuerdo que me dieron como un par de ellas, una de 5 céntimos, ya no recuerdo si del gobierno provisional o de Alfonso, y una de 10 céntimos. Pero bueno, ahí quedaba la cosa, me llamaba mucho la atención, siempre he sido un apasionado de la historia, me ha encantado siempre lo que es la historia y la cultura, me encantan, por lo tanto pues me llamaba la atención, pero siempre quedaba ahí, ¿no? Siempre quedaba como en un segundo plano, porque bueno, al final la edad es la edad y cuando tú eres pequeño pues evidentemente lo que a ti te gusta es jugar, bien sea al fútbol, a otros deportes, tienes también en mente, en tu pequeña mente, todo lo relativo a las clases, al colegio, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, el coleccionismo, dentro además de lo que cabe de tener un presupuesto, si no tienes un presupuesto, evidentemente, pues todo lo dejas a la casualidad de los cambios de monedas o a la casualidad de que algún familiar tuyo te traiga, por ejemplo, monedas extranjeras, o por ejemplo, como mis abuelos tenían monedas antiguas guardadas, pues al final ese era el coleccionismo, pues por donde yo, entre comillas, empecé. Pero luego, por ejemplo, también tenía amigos que, por lo que sea, por el motivo que fuere, compraban el periódico y les venía una moneda, la típica moneda, tenéis vídeo incluso en el canal, la típica moneda del periódico, la moneda antigua española del periódico. Y yo recuerdo también el que me regalasen una moneda, entre comillas, de nuevo, de oro, de 25 pesetas de Alfonso XIII de los Rizos. Aún la conservo y es otra de las monedas que yo tenía guardado en ese estuche que os decía o que os comentaba antes. La verdad es que también me parecía muy curiosa, me llamaba la atención. Pues también he de decir que lo justo tampoco me parecía espectacular ni muchísimo menos, sino que bueno, una moneda más, qué curioso, vale, punto. Entonces, yo ya digo, tenía pues monedas antiguas, euros conmemorativos, euros comunes, pero de diferentes países, algún billete también pues de mi familia. Y así es como más o menos billetes, he de decir, de pesetas, no extranjeros. Y así es como yo comencé realmente a tener, pues bueno, un montoncito, una pequeña colección de monedas, de objetos numismáticos y algo de notafilia también. Pero bueno, ya digo, un cajón desastre, por decirlo de alguna manera, o sea, ahí estaba, sin más. Y llega un momento, un día, ya algo más mayor, donde, pues me da por pasar por una tienda de estas de todo a 100 y tienen en el escaparate así como un librito que bueno, pues
yo soy una persona bastante curiosa y me llamó la atención porque venían como moneditas de euro, así como en la portada y tal. Y me llamó la atención y lo vi y dije, a ver si va a ser esto, digámoslo así, un álbum de monedas donde poder colocarlas y demás. Y bueno, ahí quedó. Ahí lo dejé, a lo mejor sí, a lo mejor no, no entré, pero mi cabeza ya estaba dándole vueltas a la posibilidad de que eso fuese un álbum de monedas donde poder colocar esas monedas que yo tenía guardadas en un cajón, que quizás molestaban incluso en ese cajón, y que había una posibilidad de tenerlas ordenaditas y bien puestas. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Pues que al cabo de una semana me dio por entrar, me dio por ver que así era, que era un álbum de monedas de euro, y se vino para casa. Se vino para casa lo que es mi primer álbum de monedas, y lo tenéis, por cierto, en el canal. Aquí os he mostrado, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que veáis ese álbum de monedas que yo tenía y que pues verdaderamente fue mi inicio como tal en la numismática. Hay que decir que yo pues disfruté un montón de este primer contacto con el coleccionismo numismático, porque al final pues se trata como en cualquier colección, ya sea de cromos de fútbol, porque lo digo en el sentido de que somos gente, o en este caso yo era bastante pequeño, por lo tanto, bueno, pues ese inicio de la numismática da lugar a que, bueno, pues como cuando tú tienes o compras sobres de cromos de fútbol, que tú los abres y tienes un montoncito de ellos y los vas pegando, pues eso me pasaba con estas monedas, es decir, yo tenía un montón de ellas guardadas y las fui completando en el álbum. La verdad es que es un álbum que a mí me encanta, de hecho aquí sigue, lo tengo todavía, las sigo teniendo ahí guardadas, las monedas de euro, que no las tengo en carteras o que no son sin circular o proof, y la verdad es que he de decir que, ya digo, fue mi primer inicio con la numismática, no me arrepiento en absoluto y fue un verdadero disfrute. Además, pues luego aparte con intercambios con gente de foros, etcétera, pues ibas haciendo aún más grande la colección, ibas completando aún más ciertos países o ciertas monedas que parece que se resistían, etcétera. Entonces, pues la verdad es que era muy interesante. Además, también me acuerdo de que empezaban a haber nuevos países que entraban al euro y por lo tanto había nuevos países que yo no tenía en ese álbum y que, claro, ya no tenía cómo completarlo ahí, tenía que encontrar otras formas de guardar esas monedas. Y luego también, por supuesto, del denominado y famosísimo las Tres Marías, ¿no? Esas monedas que eran pues lo más de lo más, la crème de la crème, como eran las monedas de Mónaco, las monedas de San Marino y ahora no recuerdo bien cuál era la tercera, Mónaco, San Marino y ahora mismo no recuerdo cuál es la tercera María, pero ya digo, o sea, monedas verdaderamente caras, verdaderamente difíciles de encontrar a Mónaco, San Marino y el Vaticano. Ahora me he acordado, perdón, pero sí, eran Mónaco, San Marino y el Vaticano. Monedas raras, monedas muy pero que muy difíciles de encontrar y que, bueno, pues de vez en cuando a alguien le salían en el cambio, etcétera. Yo recuerdo que de las Tres Marías, San Marino, pues creo recordar que alguna moneda conmemorativa, sobre todo la de Botticelli, me parece espectacular y que evidentemente la tengo porque es una maravilla. Yo creo que es la moneda de 2 euros conmemorativa más bonita sin lugar a dudas de todas las que hay a día de hoy. Y luego del Vaticano recuerdo tener una de Benedicto XVI en una tarjeta, venían guardadas y venían, recuerdo, y seguro que a día de hoy lo hay, lo que pasa que yo ya no estoy tan metido en el tema de euros, etcétera, pero seguro que lo hay. Eran pues unas tarjetitas donde venía tanto el sello como la moneda sin circular. Pero yo no la tenía con el sello, me acuerdo que era simplemente la carterita pequeña con los 50 céntimos y ya está, no tenía nada más. Y la verdad es que así es como yo empecé en el mundo de los euros, ya digo, pero no sé, al final, como con todas las colecciones, todo tiene que avanzar. Como todo en la vida, todo avanza, todo va expandiéndose, yo creo, y defiendo esto a ultranza. Y entonces, pues
yo era muy muy curioso, siempre lo he sido, ya lo he dicho antes, y entonces pues ibas mirando foros, mirando páginas web, etcétera, etcétera, y claro, eh, venían a chocar dos polos totalmente opuestos, como es la curiosidad por ver que la gente colecciona monedas aún más antiguas de los euros. Entonces se abría ahí un mundo porque decías, pero monedas de 1800, de 1700, de 1600, del año 2 después de Cristo, ¿en serio? Y por otra parte, evidentemente chocaba con una persona joven, con una persona, vamos a ser sinceros, muy muy pequeña, que evidentemente no tenía presupuesto para adquirir este tipo de monedas más antiguas. Es decir, no era tan fácil como lo es quizás ahora para mí el adquirir este tipo de piezas más antiguas. Pero bueno, me llamaba la atención, aún así siempre he sido muy tozudo también y entonces pues bueno, no dejaba de ser, bueno, están ahí esas monedas, están inalcanzables, entonces pues ni lo valoraba. Pero llega un momento en el que pues me meto en una página web, en un foro, ya no me acuerdo, y están a la venta unas piezas de medio real de plata de Felipe V. Y a mí me llaman la atención y me llaman la atención porque valen 5 euros. 5 euros valía cada moneda. Me acuerdo que eran 3. Era de Sevilla, había otra de Segovia y otra de Madrid. 5 euros. O sea, 5 euros, pues no te digo yo que fuese el gasto que yo hacía en un fin de semana, pues en el kiosco o para comprar cromos de fútbol, cromos de la liga o de otro tipo de colecciones que podría hacer. Entonces, por 5 euros poder tener una pieza de 1730, por ejemplo, pues no se diga más. Así que cogí y compré las 3. La verdad es que me dolió muchísimo, muchísimo, porque en aquellos tiempos, pues para un niño 15 euros era una auténtica barbaridad. Por lo tanto, pues bueno, al final me armé de valor, porque al final es lo que hice, armarme de valor y darle. Y así es como llegaron mis primeras monedas antiguas. Antiguas, pues ya digo, no son monedas evidentemente griegas, romanas o ibéricas, pero sí mis primeras monedas que no eran del siglo XXI. Entonces, les tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Me acuerdo además que eran evidentemente piezas originales, no eran réplicas ni nada de eso, totalmente adquiridas a un coleccionista pues bastante conocido, me llevaba muy bien con él, etcétera. Por lo tanto, pues no había ningún problema de falsificaciones ni nada por el estilo, aunque el precio, ya digo, es pues llamativo, ¿no? Por eso al final pues pude meterme y pude pagarlas y disfrutar de estas monedas, ya digo, medio real de plata de Felipe V, tanto de Segovia, tanto de Sevilla como de Madrid. Preciosas. Lo que pasa que, pues, ya digo, eran 3 iguales y a lo mejor el primer mes, los primeros 2 meses, 3 meses, pues las disfrutaba muchísimo. Es decir, o sea, lo que a mí me gusta o me apasiona de la numismática es decir, quién habrá tenido esta moneda, por qué manos habrá pasado, qué habrán pagado estas monedas, etcétera. Pero también mis ansias de más, de coleccionar más, pues me hizo que me acabase finalmente deshaciendo de ellas. La verdad es que es una pena, la verdad es que ahora me arrepiento muchísimo y más cuando me costaron 15 euros, pero al final también es verdad que buscas el ampliar la colección, ¿no? Yo siempre lo he hecho, es decir, muy, muy, muy poquitas monedas que yo ahora mismo tengo, probablemente dentro de, no lo sé, 10, 20 años estén conmigo, a no ser que sean piezas sin circular o muy, muy, muy raras. ¿Por qué? Pues porque al final vas haciendo una colección, sobre todo cuando eres joven, en el que buscas, pues sí, variedad, pero ya buscas también calidad. Pero es que puede haber mejor calidad. Bueno, pues entonces puedo deshacerme de esta moneda y así conseguir una de mejor calidad de este otro rey o de este otro periodo. Y ya iré a por esta otra que estoy vendiendo en un futuro y que tenga una mejor calidad. Pues esa es mi idea de coleccionismo a día de hoy y la verdad es que no me arrepiento de todas las piezas que he vendido. Estas a lo mejor quizás por ser las primerísimas, pues sí, pero aún así
¿qué le vamos a hacer, no? Ya digo, lo que hace el coleccionismo, lo que hace ir a más, hace que tomes decisiones que a veces son duras, decisiones que a veces después con el paso de los años quizás te arrepientas, pero bueno, esto es así, o sea, no queda otra. También me arrepiento mucho, por ejemplo, recuerdo ahora una anécdota en el que yo pues tampoco tenía mucha necesidad de vender una pieza. Me acuerdo que fui a una tienda de mi ciudad donde yo estaba totalmente loco por conseguir una moneda de 16 maravedís que había visto en una tienda de mi ciudad, en la que, bueno, ya digo, una pieza preciosa que os tengo que enseñar en el canal junto con mi colección de 16 maravedís, que ya tengo toda la colección completa de todas las cecas y que verdaderamente era una auténtica pasada. Y yo, pues bueno, quería tanto comprar esa moneda, creo que costaba, si no recuerdo mal, 60 euros, y fui con la intención de vender un 2 reales de Carlos III de la ceca de Sevilla, pues porque decía, bueno, ya habrá tiempo de conseguir una mejor, pero estaba en un estado increíble, muy pero que muy bonita. Y fui para allá y bueno, me deshice de ella a un precio que verdaderamente ahora lo pienso y no sé, pero me hubiese pegado un empujón, por lo menos para decir, oye, niñato, no hagas eso, no la vendas a ese precio, porque recuerdo que la vendí a un precio irrisorio, yo no sé si fueron 50 euros o una cosa así, y verdaderamente el numismático me dio un trato bastante malo, porque bueno, pues se me trató como a un crío, como a pues una persona que no entendía absolutamente nada. Ya hablaremos de este tema, que también da para mucho, el tema de la juventud en la numismática. Pero sí, recuerdo que yo vendí esa moneda, yo creo que fueron, pues, ya digo, 50 o 60 euros. Y pues casi que fue un cambio moneda por moneda, cuando verdaderamente esa moneda valía muchísimo más. De hecho, creo que a día de hoy la tiene puesta a la venta, y si no recuerdo mal, creo que la tiene puesta por 300 euros. Evidentemente esa moneda no se va a vender por 300 euros, ya os lo digo yo, pero sí que es una pieza que quizás por 130 euros más o menos sí que tuviese la calidad suficiente para venderse, porque era una moneda muy pero que muy bonita. Ese Carlos III, esos 2 reales de plata de Sevilla eran muy pero que muy bonitos. Por ejemplo, pues ya digo, ahí tenéis un claro ejemplo de ese arrepentimiento también de haber comprado una pieza y de haberme deshecho de ella. No me ocurre mucho, soy una persona también muy segura de lo que hace, toma las decisiones y las toma con cabeza, y esta, pues bueno, al final no deja de ser necesidad, porque bueno, al final es ganar presupuesto y conseguir presupuesto para monedas que se te antojan posteriormente. Por lo tanto, pues bueno, pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó en esa numismática, y yo me fui con mi pieza de 16 maravedís de Valladolid, espectacular. Yo estaba muy enamorado de esa pieza y se tuvo que venir para casa, evidentemente. O sea que para allá que se vino. Luego sí que es verdad que, hilándolo un poco con este trato de los vendedores, etcétera, y más en la juventud, cuando estás iniciándote la numismática, pues evidentemente todo el mundo te aconseja, evidentemente, de nuevo vuelvo a repetir, en que vayas a un mercadillo numismático en el que te relaciones con otras personas, con otros coleccionistas de monedas en este caso, y que, bueno, pues si ves algo que te gusta, cómpralo, porque pues no hay un mejor sitio, no hay un mejor espacio físico donde vayas a ver tantas monedas juntas y tanto donde adquirir. Y yo, pues bueno, digámoslo así, con mi virginidad por delante en el mundo de la numismática, siendo bueno, pues no un novato, pero sí que siendo muy ingenuo quizás, pues yo iba con toda mi buena fe a estos mercadillos de monedas, y en el que se preparan prácticamente una gran variedad de ciudades, por ejemplo aquí en España, y que se suelen hacer los domingos. Y yo pues yo encantado, iba el primer día, ese primer día de mercadillo numismático, que recuerdo que fui con mi padre una tarde bastante... No, mira,
mucho mejor. Fue un domingo de Ramos. Me estoy acordando ahora, un domingo de Ramos estaba un poco el ambiente lluvioso, etcétera. Y pues fuimos los dos y después de estar viendo pues eso, toda la zona de las procesiones, etcétera, que hay en el Domingo de Ramos, pues después de que finalizase la procesión, recuerdo de ir con mi padre, pasar por ese mercadillo numismático y adquirir otra de mis primeras monedas antiguas, como fue un 2,5 escudos, si no recuerdo mal, de Isabel II. No sé si fue de la ceca de Sevilla o de la ceca de Barcelona, ya no lo recuerdo, pero fue otra de mis primeras monedas antiguas, de las primeras y con un cariño enorme. Creo que la tengo todavía por ahí, aunque sí que es verdad que la hice bastantes perrerías, porque, como digo, lo que hace la juventud, el desconocimiento fue pues que la limpiase con el método pues quizás más abrasivo que había, o sea, con el método muy agresivo como es el utilizar elementos químicos para limpiezas de elementos metálicos, de cocina, etcétera. Y entonces pues yo la utilicé para, para este tipo de monedas antiguas y así quedó. Muy reluciente, muy reluciente, pero ni muchísimo menos válida o apta para el coleccionismo a partir de entonces. La moneda sigue brillando, pero vamos, como si fuese nueva, pero evidentemente es una moneda que si creo que me costó 6 euros o 5 euros, pues ahora valdrá 5 céntimos, por decirlo de alguna manera, porque ha perdido toda su pátina. Y pues siendo una moneda que estaba en una conservación pues quizás en muy buena conservación o muy buena conservación menos, pues al final quedó en aguas de borrajas, evidentemente, pero bueno, menos mal que lo hice con esa moneda y no con otro tipo de piezas, porque la verdad que ahora mismo me hubiese tirado y mucho de los pelos. Pero bueno, después de este primer contacto con el mercadillo numismático, pues en este caso iba con mi padre, evidentemente pues es una figura mucho más adulta, pero soy una persona también bastante individual, bastante independiente, y entonces pues acudí otro domingo, muchos meses más tarde, al propio mercadillo numismático, y la verdad es que pues como siempre había los de siempre, ¿no? Siempre los mismos vendedores. Y recuerdo en esa ocasión comprar a un par de señores jóvenes, más o menos tendrían unos 35 años, 40 años, una pieza de 2 euros de churriana, de los euros de prueba. Me pareció muy curiosa, me costó, si no recuerdo mal, 2 euros o un poco más. Y la verdad es que yo iba muy contento, pero ya viendo monedas antiguas, ya yendo a puestecitos de monedas antiguas, pues no me llevaba muy buenas contestaciones de los vendedores. Es decir, las típicas contestaciones que yo creo que hemos tenido todos, del si no vas a comprar nada, vete de aquí, no me andes molestando, etcétera, etcétera. Entonces, al final, que esto suceda cuando tú simple y llanamente de buena fe pues disfrutas de las monedas, disfrutas pues de esta compañía de otros coleccionistas, etcétera, y te ocurre esto, lo que hace es que te vayas encerrando más y tengas una tendencia más a la compra pues en subastas online o en tiendas online y que dejes de ir a este tipo de mercadillos. ¿Esto me ocurrió a mí? Pues he de deciros que sí. Yo desde ese momento en el que pues vas a un puesto y te llaman la atención, vas a otro puesto y te dicen que fuera de aquí si no vas a comprar, pues hizo que verdaderamente, aparte de, ya digo, lo que me sucedió con el otro vendedor, con mi moneda de plata de Carlos III, hizo que dejase de interactuar con estos vendedores que había por mi ciudad, la verdad. Una verdadera pena porque al final, otro podcast que ya hablaremos, que ya haremos, por supuesto, en el que por qué la numismática es tan envejecida, sí que es verdad que uno de los motivos es el dinero, porque son monedas que cuestan mucho, que tienen un presupuesto bastante grande, pero otro es que muchas veces no somos capaces de atraer a ese público joven con palabras o con frases tan duras como las que se comentan, que bueno, son duras, pues ya digo, para chavales que están empezando y que van de toda la buena fe y se encuentran con eso, cuando verdaderamente, pues tú no sabes, esta es la moraleja que yo siempre digo, tú no sabes si ese chaval de 20 años tiene
500.000 euros en el banco o tiene 5. Por lo tanto, yo por lo menos, en mi opinión, jamás juzgaría a alguien por la edad. Y esta es otra de las anécdotas que tengo y que ya ampliaremos en otros podcasts porque realmente creo que merece la pena tratar este tema más en profundidad, pero ya digo, más independientemente, es decir, solamente ese tema. Y luego, pues otras anécdotas que he tenido que también me han hecho, pues, no sé, estar a gusto con el tema de coleccionar, etcétera, fue por ejemplo cuando me dio por adquirir la pieza de 30 sous de 1821 de Fernando VII. Yo esa moneda me llamaba mucho la atención, la conseguí en una conservación muy muy buena, a un precio muy muy bueno, si no recuerdo mal fueron 120 euros más o menos, y no me conformaba con eso, es decir, era una moneda distinta, era una moneda bastante rara, en mi opinión. Entonces, lo que hice fue pues buscar información por todos lados. Y aparte de toda la información que evidentemente brinda internet, brinda pues todos los foros de numismática, todos los blogs, etcétera, pues sí que había un libro en concreto que trataba única y exclusivamente sobre esas monedas mallorquinas. Y yo lo quería y no sabía cómo hacer o cómo comprarlo porque no lo encontraba por ningún lado. Y yo ya no me acuerdo cómo, pero di con un correo electrónico donde podías contactar y probablemente pues tuvieran el libro. Yo pues después, ya digo, de preguntar por un montón de tiendas, por un montón de webs, de foros, no daba con el libro y de repente pues escribo al correo, me contesta, sí, tal, no sé qué, yo sí que lo tengo. Y yo, fantástico, menos mal, porque de verdad que tenía muchísimas ganas. Pues me di de bruces y me encontré frente al propio autor del libro, Jaume Boada, al cual le agradezco muchísimo la disposición que tuvo conmigo de poderme enviar el libro, porque era un libro que yo creo que me comentó que ya no tenía prácticamente existencias y que iba a mirarme si tenía alguno o no. Yo creo que tenía como 2 o 3, me acuerdo que dijo, y dice, pues uno va para ti. Yo pues de verdad que encantadísimo, además una persona fantástica, encantadora, que además me dijo que si tenía cualquier problema con la lectura, porque está escrito en catalán, está escrito en mallorquín, no lo sé, en uno de esos dos idiomas, dialectos, pues que le escribiese sin ningún tipo de problemas, que él me ayudaría para resolver cualquier tipo de duda, ya digo, relativo a la lengua. Entonces, pues fue fantástico. La verdad que ese trato, además me preguntó que dónde había buscado o que en qué sitios había preguntado por el libro, etcétera. Fue una conversación muy muy chula y que yo me llevo para siempre, además de mi libro firmado por él, que lo tengo como un auténtico tesoro conmigo. La verdad es que es una maravilla de libro y para todos aquellos que os gusten las monedas obsidionales os lo recomiendo y mucho. La verdad, ese libro de Jaume Boada. La verdad es que es una de las anécdotas que yo con más cariño recuerdo, porque la verdad es que no deja de ser pues una sorpresa para mí. Fue una sorpresa para mí este encontronazo o ese encontrarte de frente con el propio autor del libro cuando iba buscando su libro, y la verdad es que me gustó mucho y guardo ese libro como un tesoro tremendo. Y ya para ir acabando con estas anécdotas numismáticas, aunque digo que tengo más, pero tampoco quiero alargar esto en exceso, quiero pues hacer muchos más capítulos o muchos más podcasts, hay que ver muchas veces el ojo que se tiene con las monedas y la cantidad de ampliaciones que hacemos de zoom a las monedas que queremos comprar por internet. Y esto me ocurre o viene al caso de una moneda que yo pues había visto y que me gustaba, de 50 céntimos de Alfonso XIII, de 1892. Una pieza que era muy bonita, con una conservación bastante decente, y veo que, bueno, pues dentro de lo que cabe, dentro de las imágenes que suben los vendedores, que muchas veces pues son bastante pobres, la verdad, esta
era bastante mala, pero aún así parece que se atisbaba algo en la estrella, pero sin saberlo del todo. No me acuerdo, no me dejaba atisbar qué es lo que había en la pieza. Y yo aún así pues dije, vamos a tirarnos a la piscina, qué malo será. Y eso es lo que hice, me tiré a la piscina, pagué el precio de esa moneda, no me acuerdo cuánto fue, y cuando llegué a casa la abrí, la miré con lupa, la miré también con el microscopio digital, y ahí estaba. Era la variante de 1892 estrellas 6.2, es decir, con el 9 girado. La verdad es que hay que tener muy buen ojo, hay que mirar mucho las piezas y eso pues es otra de las cosas que me caracteriza a mí personalmente. Es decir, miro, remiro, amplío, vuelvo a ampliar, la fuerzo la moneda al máximo para verle todos los detalles. Quiero saber cuando la compro si tiene una rayita aquí, un golpe aquí, si tiene brillo original, si no, variantes, errores, todo, absolutamente todo. Y en este caso pues fue uno de esos momentos donde te arriesgas, donde te tiras a la piscina y donde pues en este caso me salió bien. Yo creo que me costó la moneda 10 euros o una cosa así y me salió bien porque es una moneda bastante rarilla y yo no sé en cuánto está, pero en esa conservación creo que está en torno a unos 60 o 70 euros si no recuerdo mal. Si no, pues me ponéis en los comentarios o lo revisamos en los remates de subastas en cuánto está más o menos esta pieza. Ya no lo recuerdo mucho, pero creo que andaba por ahí, más o menos, ya te digo, tenía una conservación bastante buena. EBC estaba o por ahí. Entonces, pues la verdad es que fue un hallazgo y pues una anécdota súper interesante también para contaros como cierre de este podcast. Y es que hasta aquí vamos a llegar en el podcast de hoy. Espero la verdad que os haya resultado interesante estas anécdotas y de ser así pues que no dudéis en escribirme en comentarios si os ha gustado, no dudéis en darle me gusta y no dudéis en que si este tipo de anécdotas os gustan pues haremos muchas más porque tengo un montón más de ellas. Pero es que, bueno, ya digo, os he comentado que tenía aquí un listado de ellas y han quedado sin tratar un montón. Es decir, me he ido por un lado, me he ido por otro, he contado una, he contado la otra, pero me han faltado un montón más por contar. Por lo tanto, ya digo, si os gusta este tipo de contenido, pues que sepáis que tengo, pero para dar y tomar, por lo tanto, que no os preocupéis, que va a haber muchos más si así os parece bien. Y por lo tanto, pues ya digo, por mi parte, nada más. Agradeceros a todos los que hayáis escuchado este podcast, agradeceros a todos los que día a día, pues tanto veis mis vídeos o escucháis estos podcasts, porque la verdad es que hacéis crecer y mucho el canal. Ya somos más de 6.500 personas, casi 6.600, y esto es tremendo. La verdad es que os lo agradezco de corazón. Así que nada más. Espero que os haya gustado el podcast, espero que estéis suscritos, por favor, y que nos vemos muy pronto. Gracias por estar ahí detrás, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias, coleccionistas. Hasta la próxima.